La idea central detrás de la selección de las obras de Diego Pérez para esta muestra fue la de componer una muestra retrospectiva. Hay aproximadamente 120 objetos que dan cuenta de un quehacer de más o menos 20 años, 2 décadas ininterrumpidas en las que Diego ha estado creando, de tal forma que se plantea un territorio que puede dejarnos ver sus intereses estéticos y sobre todo también sus herramientas, porque mucho de lo que Diego hace tiene que ver con el placer que supone hacer las cosas. Podemos ver que hay esculturas, que hay grabado, que hay fotografía, que hay pintura. Es alguien fiel, digamos, a ese gusto o placer por aprender distintos oficios, desde la albañilería hasta la escultura en piedra. Y creo que eso está presente en toda la exhibición. No está dispuesta de tal modo que se pueda ver una cosa cronológica, es decir, la exposición no inicia con sus primeros trabajos, sino que estos se van agrupando en distintos núcleos. El tema de lo artesanal o el tema de los objetos bien hechos, y trataba de juntarlo con el tema o casarlo con el tema de lo artístico, que no se disocien las dos cosas. Hay a veces un temor porque el producto final sea bello, hay un temor a que sea lindo, a que parezca artesanal, quizás por miedo a que aquello represente una falta de contenido, pero yo no encuentro pleito entre las dos. Creo que está bien el bien hacer, por decirlo de alguna manera. Había una especie de desprecio hacia ciertas cosas como artesanales y creo que eso está cambiando ahora. A mí me interesa mucho en mi práctica aprender a hacer las cosas. Por ejemplo, yo no hacía escultura en piedra hace unos años y me atrevo a decir que lo que sigo aprendiendo es una práctica artesanal que implica mucha labor manual y bueno, pero a mí me interesaba meterme y meter las manos en la materia y no, digamos que no le tengo miedo a tener como resultado final productos pues bien terminados que parezca que son artesanales. Todo lo contrario. Creo que son el tipo de objetos que yo busco para rodearme al mismo tiempo. No importa mucho digamos que ni la procedencia ni los objetos, sino las ideas. Ahora hay una reconciliación, me parece, y ya no están peleadas las dos cosas. Creo que en mi práctica pasa eso. Y aparte soy muy curioso, me interesa aprender sobre los procesos, así me interesa el tema de la producción y de dónde vienen las piedras y de qué minas salen y cómo se van a tratar y cómo se cortan y dónde vienen los discos con los que se va a cortar y cómo se pule y muchas veces es en este proceso que uno descubre cualidades de la materia que si no de otro modo jamás las conocería y esto abre puertas a otras cosas, a nuevas prácticas y a nuevas ideas y a nuevos trabajos. Entonces es en este proceso artesanal que surgen nuevas ideas. Hay una suerte de flujo entre estos núcleos que son conceptuales de la curaduría, pero que no están expresados como tal en la museografía. Digamos que uno que atraviesa a muchas de estas secciones distintas que hay en la exposición es algo que denominamos arte y vida, porque muchos de los objetos que podemos ir viendo en la exhibición que, digamos, bajo esta disposición y en este dispositivo que es el museo, se presentan como obras de arte que emiten significados, que proponen valores, etc. Y en otro momento de sus propias vidas, digamos, de la vida de los objetos, lo que aquí se presenta como una escultura, en otro momento pudo haber sido una fuente o un espejo de agua que estuvo en su casa y que sirvió de bebedero a distintos tipos de aves. O vemos una mesa que aquí sostiene algunas esculturas, pero que también en su casa o en su estudio o en la casa de algún otro amigo funcionó efectivamente como mesa. O unas piedras que vemos aquí talladas que parecen en primera instancia un objeto escultórico, pero que si uno indaga y lee la ficha comentada de la exhibición puede darse cuenta de que son unas
pesas que le hizo a un amigo que practica la apnea, este deporte en el que alguien se sumerge sin respirar y usa estas pesas justamente para que lo bajen y él no tenga que hacer un esfuerzo y luego las libera y se quedan entonces como especie de resto arqueológico en donde se practica este deporte. Entonces, muchas de las obras tienen esa naturaleza doble. Existen como obra de arte, pero también en otros momentos son objetos utilitarios en el cotidiano. Pienso que es una experiencia muy fuerte la de vivir aquí en la ciudad y que es un campo de acción y de trabajo como en pocas otras que son tan ricas en todos los sentidos. Por supuesto que es una materia riquísima para estudiarla y trabajar con ella. Y sí, siento que eso se ve reflejado en algunas series escultóricas, como estas piezas de concreto que son como contenedores de plantas, que reflejan un poco el tema de la vivienda, el tema de la autoconstrucción. Otras piezas quizás como aquella que se titula Esquemas para una oda tropical, habla sobre el problema del tráfico, de la falta de jardines. Nos hemos ido en esa dirección como norteamericana en la que se nos ofrece un espacio público-privado en el que tenemos que ir y consumir. Y esto por supuesto que nos afecta. Nos volvemos personas más violentas, menos tolerantes. Entonces decía que sí, que somos seres como esponjas muy sensibles que estamos absorbiendo todo esto y escupiéndolo de cierta manera. Nuestro trabajo es digerir esto y nuestros productos artísticos hablan, y creo que hablan de estas crisis que estamos viviendo. El enfoque de la muestra no es estrictamente temático, más bien creo que hay muchas problemáticas en los intereses estéticos de Diego a lo largo de estos años, que digamos podrían pasar por un estudio de las tendencias estéticas, de los vanguardismos, de los neovanguardismos del siglo pasado. Hay también un interés por los oficios, como decía, por la carpintería, por la albañilería, por la alfarería. Hay también intereses en la arquitectura, hay también un gran interés por aquello que se podría simplemente definir como la deriva. No hay específicamente un proyecto que desarrolla a lo largo de 3 o 4 años, sino que es más bien como una mente y un quehacer que va deambulando, ¿no? Que de repente se puede fijar en un objeto y de ahí surge una idea y esa idea después se puede traducir en una obra que termina siendo un retrato o una pintura o un grabado o una escultura. En Diego hay como más bien, digamos, por decirlo de alguna forma en metáfora, hay como un magma, ¿no? Que todo el tiempo está consumiendo cosas, incorporando cosas, escupiendo cosas y no necesariamente hay un hilo que conduce todas sus investigaciones. Entonces es más bien discrepante de la mayoría de los procesos que se llevan ahora a cabo en el arte contemporáneo, porque justamente son como más determinados como investigaciones de largo aliento y Diego, por el contrario, niega ese tipo de proceso. Cada medio puede responder mejor a ciertas necesidades. Hay veces que es bueno usar la palabra, pero hay veces que es mejor usar una piedra o usar la pintura. Quizás está esta serie de esculturas de arena que están construidos con arena sin ningún tipo de aglutinante excepto agua, lo cual las hace muy vulnerables y efímeras. Entonces, una vez que las terminamos, pues empieza su proceso como de descomposición y de derrumbamiento. Produce accidentes que son muy afortunados y estas piezas de arena creo que encierran muy bien esta especie de deseo consumado, que bueno, por supuesto que temas muy recurrentes en el trabajo son este paso del tiempo, la ruina contemporánea, que es como una especie de formulación continua de quiénes somos, a dónde vamos, por qué hemos llegado aquí, cuál es el futuro de nuestras ciudades, cuál es el futuro de nuestras sociedades. Y a eso alude también el título de la exposición, que es la gran pregunta, no nada más mía, sino siento que de cualquiera que se haya detenido a pensar el tiempo, el paso del tiempo, qué somos y por qué. Y eso creo que está un poco disuelto en casi toda la obra, ¿no? Una especie de pregunta constante, pues, de que no hay nada certerísimo, ¿no? Excepto el paso del tiempo. Diego es un artista que, si bien
combate al canon y combate a la tradición. En un sentido estricto es un artista moderno porque reconoce muchas tradiciones, muchas vanguardias, muchos legados. Elio Itizica, Lygia Clark, ellos dos particularmente en relación a el arte que justamente se manifiesta en la vida cotidiana. Creo que es alguien que constantemente está viendo lo que hacen, no solo en el pasado, sino sus colegas también en el presente, nutriéndose de ellos y desarrollando un propio, digamos, un lenguaje. Pero creo que es importante decir que todo mundo es producto de una época y de un contexto y de, digamos, un conjunto de subjetividades, ¿no? Diego, como yo creo muchos de los artistas, expresan también una época y lo hacen en relación a pasados que reviven. En ese sentido, creo que venir a ver la exposición de Diego es venir a ver también un gran legado de la modernidad y una interpretación distinta, crítica de esa propia modernidad. Gobierno de México.